Bueno, estamos aquí otra vez con otro video más. Y en este video lo que vamos a hacer, vamos a hablar de la nueva película animada de Resident Evil, la cual sería Resident Evil Dead Island. Entonces, vamos al video. Bueno, las películas de Resident Evil, las animadas, como sabemos, Capcom en un determinado tiempo las saca. Cuando salió la película de Resident Evil The Generation, más que nada esas películas son para llenar los huecos que dejan los videojuegos de Resident Evil. Por ejemplo, en el caso de Resident Evil The Generation, si la ubicamos la podemos colocar, lo cual sería después de Resident Evil 4 y antes de Resident Evil 5. De hecho, en Resident Evil The Generation, la película, al final de la película, la última escena, hay una referencia a Resident Evil 5. De hecho, es una empresa o compañía la cual es muy importante en Resident Evil, la cual sería Tripser. Y en Resident Evil The Generation te la ponen como referencia al final de la película. Entonces, más que nada, por eso son las películas, para llenar los huecos que deja Resident Evil en los videojuegos. Hasta el día de hoy hay 3 películas, la cual sería Resident Evil The Generation, Resident Evil Damnation y Resident Evil Vendetta. Y la serie que sacaron en Netflix, que sería Resident Evil Infinite Darks, que sería casi lo mismo, solamente esa miniserie podría decirse que es una película, porque en sí, si unimos todos los capítulos, tarda lo que sería una película normal de las animadas de Resident Evil. Entonces podría decirse que hasta ahorita tenemos como 4 películas, o más bien 3 películas y la miniserie. Este Resident Evil Dead Island, si lo ubicamos cronológicamente, sería después de Vendetta, que sería la última película que sacaron, porque lo último que hicieron de películas animadas fue lo que sería la miniserie de Resident Evil Infinite Darks. Entonces, ubicadamente iría después de Resident Evil Vendetta. Hasta ahorita lo que nos han mostrado solamente han sido imágenes, un teaser y el último tráiler que salió, que fue un tráiler más extenso y mostraron más cosas, obviamente. En el teaser mostraron pocas cosas, así como por ejemplo los personajes que iban a estar, como Chris, Rebecca, y obviamente al final mostraron a Jill Valentine, que a muchos nos sorprendió que estuviera Jill Valentine, porque como sabemos, hasta ahorita no había salido en una película CGI, ni tampoco había salido en un videojuego de los más actuales. El último videojuego que salió puede decirse que fue Resident Evil 5 y Resident Evil Revelation. Y también Resident Evil 3 Remake, pero como sabemos esa es una entrega que hicieron un remake. Pero en un videojuego actual no ha salido. De hecho, en el teaser vemos una Jill Valentine joven. Obviamente el modelo que están usando es la misma de Resident Evil Remake, pero si comparamos a las fechas, esta Jill Valentine ya se debería ver un poco más grande. Pero aquí vemos una Jill Valentine igual de joven, y lo cual nos parece un poco raro y extraño, porque no cuadraría en la edad de Jill Valentine. De hecho, todos creíamos que simplemente iba a ser como un flashback que iba a aparecer en la película y no iba a estar Jill Valentine, sino más que nada como un recuerdo. Pero después, en un evento en Capcom, mostraron una imagen que estaba Jill Valentine junto a Leon. Y de hecho había un comentario que había puesto, de hecho Capcom lo puso en su evento, que decía que Jill Valentine sí iba a estar en la película, que iba a tener importancia en la película. Y luego también justificaron el hecho de por qué Jill Valentine se veía joven, lo cual tiene que ver más que nada, como sabemos, en Resident Evil 3, en el de Nemesis y el remake, Jill Valentine fue infectada con el virus T. Pero como sabemos, Jill Valentine fue curada con el antivirus. Pero en Resident Evil 5, en lo que hemos jugado el videojuego, hay una parte donde Wesker dice que en el cuerpo de Jill Valentine todavía había un poco del virus T. Entonces, por el virus T que tiene en su cuerpo, el envejecimiento de Jill Valentine es más lento. Y con eso justificaron por el hecho de que se ve más joven. Aunque de cierta forma es una estrategia de Capcom, porque como sabemos a día de hoy, los personajes como Leon, Chris, Claire y Rebecca, bueno, Rebecca debe estar un poco más joven, pero los demás personajes ya tienen como edades de 40 a 50 años, y por esa razón incluso ya casi no los ponen en los últimos videojuegos, que sería Resident Evil 7 y el 8, como sabemos que estaba ahí, era Ethan. Más que nada siento que yo por eso lo está haciendo Capcom, para que en posteriores entregas de videojuegos de Resident Evil usen a Jill Valentine como la protagonista, y por esa razón justificaron este detalle, que se ve joven gracias al virus T que aún tiene en su cuerpo. Y posteriormente salió un tráiler que era más extenso. En el tráiler ya nos mostraron más cosas. De hecho, en el tráiler se puede ver ya los personajes con más claridad, que es Chris, Leon, Jill Valentine, obviamente, y también está Claire Redfield y también está Rebecca. Entonces van a estar en total 5 personajes que han salido en los videojuegos. Ahora, aquí en el caso de la importancia que va a tener
todos los personajes. Por lo que se ve en el tráiler, quien va a tener un poco más de protagonismo va a ser Jill Valentine. De hecho, en las escenas se muestra mucho de Jill Valentine. O sea, exactamente no sabemos cómo va a ser porque si recordamos en las anteriores películas, el protagonista siempre ha sido Leon, desde The Generation, Damnation, Vendetta. Bueno, en Vendetta le dieron un poco más de protagonismo a Chris, pero al igual, Leon igual tenía protagonismo. Entonces aún no se sabe exactamente quién va a ser el que tenga más relevancia. De hecho, en Vendetta pasó algo parecido con Rebecca. Apareció, pero casi no estuvo en pantalla. En los únicos que se centró la película fue en Chris y Leon. Yo pienso que tal vez, probablemente, quienes van a ser los más relevantes de la película o los protagonistas va a ser Leon y Jill Valentine. Este es un gusto personal, yo diría que me gustaría que fuera Jill Valentine la que tuviera más protagonismo y estuviera más en pantalla, pero no sabemos cómo va a ser. Bueno, ahora si hablamos del tráiler, el último que salió, hay muchas escenas que se muestran, como dije, se puede ver escenas mucho de Jill Valentine, que lo que da a entender que va a aparecer mucho en pantalla. Y también hay una escena muy curiosa, que se ve como una tipo de escena de los Avengers, donde se ven todos juntos, incluso hasta la música de fondo, aunque exactamente no sé si esa va a ser la música de fondo que va a tener esa escena, o simplemente es la música de fondo del tráiler. Y también se puede mostrar lo que es, creo que el villano, y también un personaje que apareció en Vendetta, que era una mujer, que no recuerdo su nombre cómo era, pero aparece en el tráiler, porque como sabemos en la anterior película de Vendetta, Chris y Leon fueron quienes acabaron con sus amigos de ella. Y aparece un personaje nuevo que por lo visto va a ser el villano, que hay una escena, hay un frame en el tráiler que se muestra y se ve como un letrero de Raccoon City y se ve que hay policías, y de hecho este villano aparece también y nos da a entender que él combatió en Raccoon City con los zombies cuando estaba la infección en Raccoon City del virus T. Entonces probablemente ese sea el villano y tenga mucho que ver con los eventos de Raccoon City. Aunque también te digo, necesitan tener un buen villano o que sea muy astuto, muy fuerte, porque enfrentarte a 5 de los mejores protagonistas de Resident Evil, que es Jill Valentine, Leon, Chris, Claire Redfield y Rebecca, debe ser un villano muy fuerte, muy astuto para poder ir contra todos ellos. Podría decirse que esa película de Resident Evil sería el mayor crossover de la saga de Resident Evil. De hecho, ni siquiera en los videojuegos ha pasado. Solamente en Resident Evil 6, donde sí pasaron de que hubo encuentros con Leon, con Chris, con Ada, con Sherry Birkin. Pero en ningún videojuego y ninguna de las películas anteriores había pasado esto. Obviamente esto es fanservice, pero es fanservice del bueno. Y ya está, tenemos película para julio, que va a salir 7 de julio. Bueno, hay fecha para Japón, pero aún no hay fecha para los demás países. Pero aún así tenemos película para este año de Resident Evil. Y lo mejor, que va a ser con Jill, la hermosa Valentine, o mejor Jill, la guapa Valentine. Y sería todo de este video. Y no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita. Así que nos vemos en otro video más.